de tíos, noticia que también puede pasar de alguna manera por un costado, pero que es importante volver a retrotraer y comenzar a comentar, volver a comentar, porque es una urgencia, creo yo, en concreto sobre lo que ocurre en nuestro país. De 1980 a 1992, con una elongación hasta el 97, tuvimos en el Perú esta asonada, esta constante agresión de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que los que son menores no tienen idea de lo que pasó, porque probablemente también, eso es una cosa que yo también opino, no lo he dicho, pero lo opino de dentro. ¿Por qué no les han contado a los chicos? ¿Saben qué, señores? Porque nos queríamos olvidar. Lo cual también es lógico, o sea, es un trauma espantoso. No podía salir a la calle, aquí en Arequipa la factura no le salió tan cara, pero en Lima, nada, cara. o sea, en verdad ya comenzaba a morir gente a tu costado, al otro lado. Aunque bombas. también nos salió mucho más barata que en Lima, pero también hubo muertos, y también hubo atentados, pero aún así nuestra memoria los ha tratado de borrar más. Sería interesante hacer un especial sobre el terrorismo en Arequipa, con información bibliográfica. Sí. Pero yo creo que has acertado, Ronco, al decir que nos queríamos olvidar. Y el problema es que no es insano olvidar, en el sentido Exacto. de... Hay una tendencia. un componente saludable en olvidar. Sí. Pero a veces hay que recordar, Veces porque hay que en este recordar. caso concreto, este famoso mausoleo nos lo vuelve a traer, porque tú dices, claro, el germen de este árbol monstruoso, de esta hidra criminal que fue Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con las bases que tuvieron en Pol Pot, en Mao, etcétera, acriolladas y todo el merengue de ideas explosivas que tuvieron, no fue un sueño, fue una realidad espantosa, una pesadilla en realidad. Y creo que la gente joven tiene que saber lo que pasó. Son 70.000 peruanos muertos por causa de esta monstruosidad que ocurrió. Y cuando ocurre este asunto del mausoleo, me aparecen estas personas cantando consignas y reivindicando a estos héroes populares, nos están mintiendo en la cara. Eso no es así, así de simple, no es así. Evidentemente que las personas tienen, esas personas que han muerto por terroristas que sean, tienen pues derecho como personas a una tumba digna. Eso no es el tema. La oración, ¿no? De esa idea, de esa lucha. Claro, la cuestión no es quemarlos y lanzarlos al río, ¿no? Como Juan Hus, no es eso. Pero la cuestión es que el mausoleo, que es ciertamente monumental, y es el monumento principal de ese cementerio, constituye una apología del crimen, ¿no? Constituye una apología del terrorismo que sería inmoral si no fuera también ilegal, ¿no es cierto? Incluso más allá del mausoleo, algo que creo que, o sea, es más importante son este tipo de marchas que cada vez se vuelven más normales, o sea, claro. Porque por último el mausoleo es el mausoleo, ¿no? Pero el hecho que ya puedas salir por la calle, marchar con tus antorchas y cantar y hacerlas vivas, o sea, es algo que te... Lo que pasa es que no se puede desligar, pues para eso está el mausoleo, es un lugar de peregrinación, es como que tú dijeras... para los católicos. Claro. El senderista es un mausoleo. Claro, va a ser el lugar de peregrinación. Es el lugar de culto. Porque ahí va a estar enterrado, como han dicho ellos mismos, Abimael Guzmán. Claro. Es el lugar del Taj Mahal, bueno, Taj Mahal no, ¿cómo se llama? La Meca. Sí, pero el Taj Mahal también, porque el Taj Mahal también es un mausoleo. Es el mausoleo de una princesa, de la esposa de un rey. Claro, entonces, pero además va a significar la glorificación de los asesinos. Y claro, hay que tener en cuenta que el comunista, por definición, no piensa como puede pensar un liberal o como puede pensar un católico. Para el comunista todo es político. Sí, claro. Todo es político. Y todo es político y todo es lucha política. Sí. Entonces, un mausoleo es un elemento de concientización de las masas. O sea, no es simplemente porque ellos quieran celebrar en ese mausoleo misas para el eterno descanso de sus muertos, ¿no? Porque no creen en eso. Sino es un mecanismo para concientizar a las masas y para agitar, porque ellos lo consideran así por su mismo pensamiento. Entonces, ¿vamos a permitirles que ellos impunemente avancen su agenda o no? Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Es suficiente con que se les prohíba participar en la esfera pública? Porque, digamos, podrían estar haciendo lo mismo por debajo, ¿no?
O sea, Claro, pero por debajo es más difícil, ¿no? O sea, por debajo es más difícil y por debajo no hace tanto daño. Porque el hacer una demostración pública numerosa, con algunas decenas o centenares de personas, no sé cuántas fueron, creo que fueron un poco más de 100. Sí, sí. Entonces, eso ya es una demostración de fuerza, es una demostración de que no estamos totalmente vencidos. Y eso ya es es parte de la acumulación estratégica de fuerza. Lo que pasa es que también tienes una versión que es como típica, ¿no? O sea, a ver, empezando porque la izquierda no se desmarca, en este tema del mausoleo, curiosamente, no es que se haya desmarcado gran cosa. No es que el Frente Amplio haya sacado su comunicado a condenar la marcha senderista que atenta contra la memoria de los peruanos, porque nos recuerda una época lamentable de nuestra historia. O sea, el Frente Amplio más bien ha dicho, a través de un congresista, acá tengo el nombre, Edilberto Cuyo, ¿Qué ha dicho? ¿sí? Que es algo intrascendente. Es algo intrascendente. Sí. Claro. ¿Intrascendente O para sea, quién? Para el Frente Amplio, supuestamente que para la izquierda, ¿no? O sea, ¿por qué le cuesta a la izquierda tanto deslindar con situaciones? Yo pienso, Las bases que son parecidas. si tuviéramos una estatua ecuestre de Fujimori en algún parque de Lima, la izquierda estaría pidiendo su demolición Obviamente, se ha por sacado a el Pizarro 5 de abril, ¿no es cierto? Se han sacado a Pizarro de... Han sacado al pobre Pizarro, que más ni siquiera era Pizarro, Así es. creo, ¿no? Era algo que representaba a Pizarro, aparentemente. Pero No, es verdad que Sí, ¿no? pues era. entonces le cambiaron de nombre, Villarán le cambió de Plaza de nombre la a Juan Bandera. Pablo, a la avenida Juan Pablo II y le puso Salvador Allende. Entonces, ¿Así? sí, en una avenida en un cono, me parece. No, se hizo el ojo que llora. Entonces hizo también, o el rojo que llora. El como rojo también que le dice. llora. Entonces, el asunto es que ellos siempre son bajo el viejo dicho de la Celestina, ¿no? Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío, ¿no? Entonces, y entonces uno no En puede... esta discusión hay dos Claro. opciones, o yo tengo razón o tú te equivocas. Entonces te equivocas. Claro, exacto. Entonces, por eso, pero lo bueno, esto me ha alegrado mucho porque sirve para que nosotros, a veces, desde la posición anticomunista, a veces nos esforzamos por tratar de asociar al Frente Amplio al terrorismo. Entonces ya no tenemos que hacerlo, ellos lo hacen solos. Entonces eso es un gran mérito, ¿no? Porque Ahora, antes podía pero- parecer una Ahora, falacia. yo no soy un anticomunista. Yo la sí. verdad es que, sí, pero yo, a mí la verdad es que Sí. en sí mismo el comunismo, ¿qué cosa es? Un error monstruoso. Monstruoso que no existió nunca. Bueno, no existió nunca, O sea, el pero... comunismo pero no ha existido nunca. ¿Ha existido? no, pero el asunto es que O sea, depende de como qué definamos entendemos como comunismo. sueño, O sea, el O sea, la comunismo utopía por que definición, planteaba el comunismo por, Es que no, no por existe. Es definición, una utopía, por o sea. definición el comunismo es utópico. sí, pues. Por definición es una ideología utópica revolucionaria. Y eso es lo despreciable, lo principalmente despreciable, que sea una utopía, porque mucha gente, se habla ahora de la lucha política con Sendero Luminoso. Por ejemplo, Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal dijo, Bien. la cuestión es que, sí, no quiso atacar ni defender el mausoleo para no generar conmoción, ¿no? Pero dijo, sí, hay que evitar la apología al terrorismo, condenó a Sendero, pero eso sí, creo que por temas como este nos estamos olvidando de hacer la lucha política. ¿Qué es hacer la lucha política contra Sendero? La lucha política contra Sendero es rechazar el comunismo. Esa es la lucha política contra Sendero, que también ya se hace. Y que, gracias a Dios, somos uno de los países, aunque la juventud no se dé cuenta, Sí. no sepa lo que hay, pero somos uno de los países más que rechazan más a la izquierda de América Latina. Al Claro. comunismo. Y al comunismo, y a la izquierda en general, porque si bien están terceros acá, en otros lugares están gobernando. Sí. Sí, sí. Ahora, este tema de Sendero, justamente el asunto es que el combate también está, como es lógico, y en el cual además se ha ganado muchísimo espacio, es el tema de la cultura. Por ejemplo, la filmografía sobre el terrorismo en el Perú, toda Es a Toda. favor de ellos. lo favorece. Sí. Es anti, más que a favorecerlos, que no se atreven a hacerlo, es anti-ejército. ¿no? O sea, Claro, o sea, pero no en el llega- fondo es antimilitar. pero no llega al extremo, por ejemplo, de la de Argentina. En Argentina hay un culto la historia a la oficial. detestable guerrilla de los montoneros y del... Pero eso lo tienes en filmografía argentina. En filmografía argentina, Sí. claro. Los tienes en... A ver, por En- ejemplo, películas por- imitando la historia oficial, ¿no? Por ejemplo, tiene la- NN acá, Sí. ¿no? Va por ahí, ¿no? O sea, un NN, o yo no digo que pues, es una monstruosidad matar a una persona, pues, y claro, que hayan fosas comunes, que el ejército, eso no se puede negar, eso es real, Claro. ¿no? Pero es una parte, pues. Claro, la idea, yo O sea, creo, la también idea, pasó todo lo la, demás. idea es generar una situación revolucionaria, pero cambiar la sociedad. Sí, Cambiar la sociedad hacia una utopía igualitaria. Mm. Entonces Sendero intentó hacerlo por las armas. sí.
fracasó. El subte por la educación. Por el subte por la educación y la Comisión de la Verdad cambiando la historia. Porque cuando uno ve, si bien la Comisión de la Verdad rechaza a Sendero, es el rechazo que Lenin tiene hacia los ultraizquierdistas. Es decir, es un rechazo de primos. Quedas como equilibrado. Es un rechazo de primos, porque al final cuando uno lee las conclusiones son tendientes, diagnostican una visión ideologizada de la sociedad peruana y recomiendan una transformación revolucionaria semejante a la del acuerdo de paz en Colombia. Y eso es lo que dice el informe de la ese curioso comentario, que me ha venido una especie de flashback, ese curioso comentario de PPK, que la revolución de la educación iba a ser como la de Mao. China de Mao. Sí, bueno, ahí lo dijo, creo por... Ese no es él, no tiene nada que ver. No, bueno, yo creo que sabe. Uno nunca sabe. Tampoco es el fin del mundo. Sí, Tampoco es el fin del mundo que se haya fue un troncho. Uno nunca sabe. Porque PPK habla lo que quiere, pero también hay que tener en cuenta, no creo en el determinismo familiar, pero la familia de PPK por el lado del padre ha sido una familia de izquierda. Es una familia de izquierda. Ahora sí es interesante volver a la filmografía que decías, porque no solamente es antimilitarista, Bueno, la boca miremos así sino que yo creo que es profundamente la bacara de la misma izquierda, o sea, de la Sí. matriz ideológica. Claro. O sea, los justos son siempre los que están buscando una Así verdad es. que esconde el establishment. Así es, El Estado. lo que cuesta reconocer es que la ideología de Sendero, SUTEP, Patria Roja, digamos, y todos los estamentos de las izquierdas que tenemos aquí, tienen una misma matriz, o sea... El marxismo. No, es que es un fanatismo que tenía. Es el No, y el Entonces, asunto- roba y estafa sin roche. no, y el Lo que hay asunto que es el salvar es siguiente. eso, digamos. Si para- bien ni Patria Roja, ni el Partido Unificado Mariateguista, ni todas las múltiples sectas de la izquierda de los 80 fueron las que tomaron las armas, todo en los 70 contribuyó a aumentar la agitación que generó a Sendero. Claro. Y ellos son responsables de eso y hasta ahora no lo reconocen. El gran prohijador y el gran creador del caldo de cultivo que permitió la aparición de Sendero fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se ha cumplido un aniversario más del 3 de octubre. Hay repudio al 5 de abril por parte de toda la sociedad, pero nadie repudia el 3 de octubre, que Bueno, aquí dio tenemos origen... un estadio, ¿no? Sí, En Hunter. En Juan Hunter, Velasco Juan Alvarado. Velasco Alvarado. Que lo hizo Entonces, Simón Balbuena, que trabajó para el gobierno de... claro, tenemos un estado también Sí, llamado eso- Ho Chi Minh y nadie dice nada, ¿no? Entonces, el asunto es que Es cierto. el 3 de octubre fue el proceso por el cual emerge la dictadura más totalitaria de la historia del Perú. Porque todas las otras dictaduras no se habían atrevido a vulnerar un derecho que es muy importante para la preservación de la libertad, como es el derecho a la A la propiedad. propiedad privada. Claro. Y este fue un dictador que puso al Perú como esclavo de un Estado quebrado. Pero curiosamente no ocurrió, o sea, no terminamos siendo Camboya. O sea, es decir, el tema ideológico no se lo terminó de comer Velasco. Velasco. Fue diferente. Es que Velasco era parte, cuando alguna vez le preguntaron a Velasco, ¿usted con qué partido se identifica? Velasco dijo, bueno, yo con la democracia cristiana. ¿No? Entonces, Claro. ahí teníamos al ángel de la guarda, el ángel malo de Velasco. El cornejo. El ángel malo de que Velasco era el general Leonidas Rodríguez, el general Fernández Maldonado, los termocéfalos. Pero el ángel bueno de Velasco era el cardenal Andázuri, ¿no? Que No, vino- pero ahí también estaba Cornejo. Cornejo Chávez, claro, Cornejo Chávez, que también era parte del ángel malo también. O sea, teníamos la izquierda del régimen era un abogado católico y la derecha del régimen era un obispo católico. Entonces, teníamos un régimen que era una dictadura clerical militar, Exacto. de izquierdas. Sí, de rosada, ¿no? Rosada, Porque entonces, Nacionalista, digamos. Nacionalista Sí, de izquierdas. sí. Bueno, yo creo que Sí, generó- Landázuri nunca fue un izquierdista. O sea, Es que Landázuri estaba más allá. Sí. Landázuri estaba más allá de todo. Landázuri era el gran timonel, era el Mao Zedong de la iglesia peruana, porque él generaba la contradicción. Generaba una izquierda y Y generaba después una se ponía derecha, medio. y después esperaba a ver que se peleen y se sentaba a ver. Claro, ¿No? le Entonces, cogían los restos por eso es que todo el mundo le quiere hacer libros de homenaje a Landázuri, de verdad. de los dos lados. Todo el mundo de los dos lados. Menos, Sí, del lado que sabe, ¿no? Entonces que ahí Pero sabe. además, otra cosa Sí. importante, al ser una revolución militar, Mm, tienes el ejército que es una capellanía, o sea, el ejército es una diócesis. es una diócesis. Claro. ¿no? Sí, un obispo castrense. Y la cuestión es que había que ver qué hubiera pasado si Velasco no era derrocado en el 75 por el lado, paradójicamente, masónico y filoaprista del ejército encargado por Morales Bermúdez. Que Lo hubiera costado de Sí. la iglesia San Felipe Apóstol, es un hombre muy devoto. Claro, entonces, como muchos militares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El problema es
¿Qué hubiera pasado si es que ocurría lo que parecía ser inevitable, es decir, la guerra con Chile y el triunfo peruano? Probablemente el régimen hubiera evolucionado hacia una posición más izquierdista. ¿Te parece? Yo creo que el régimen estaba destinado a evolucionar a una posición más izquierdista en la línea de Nicaragua, de lo que sería Nicaragua unos años después. Es decir, un socialismo relativamente benigno, el modelo yugoslavo, que el mismo Velasco auspiciaba. Muy bien, nos íbamos a llenar de heladas también. Muy bien, bueno, eso ha sido Té de Tíos con esta mirada al mausoleo, que evidentemente implica mucho más cosas que el mausoleo. Y revisar un poco nuestra historia y darle una lectura más completa a lo que está pasando, para que preservemos esta democracia y la hagamos más inteligente, que creo que es lo más importante. Té de Tíos.